Bueno, sin duda que la jornada está marcada por el hecho noticioso de la formalización del alcalde Daniel Jadue, donde la Fiscalía pidió al tribunal la prisión preventiva contra el alcalde. Vamos a conversar de este caso y estamos aquí con uno de los abogados querellantes, representante de Best Quality, el abogado Mario Vargas. Abogado, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bastante larga la jornada de formalización. La Fiscalía se tomó un buen tiempo para detallar y presentar este caso. A la salida, el alcalde Jadue dice que esto había sido una puesta en escena y dice, tuve la oportunidad de ver la puesta en escena de la Fiscalía y es una presentación débil, donde las pruebas son débiles. ¿Cómo vio usted la audiencia? Yo creo que, para sorpresa de muchos de los que estábamos ahí, que uno lee la carpeta, ¿cierto?, pero no tiene la posibilidad de analizar el contexto, la exposición ordenada que hizo el Ministerio Público. Fue una audiencia con antecedentes de bastante contundencia, más allá de las calificaciones que pueda hacer el propio imputado, ¿cierto?, que por suerte no es quien decide y toma la decisión de los antecedentes. Es sorprendente lo que se realizó con los recursos públicos de los ciudadanos de Recoleta y del país en general. Por lo tanto, ¿usted cómo califica el trabajo de la Fiscalía? Yo siempre lo hemos sostenido así. Nosotros impulsamos, ¿cierto?, esta investigación a través de una querella criminal por el delito de estafa y después se fue descubriendo una serie de irregularidades. Creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo ordenado, un trabajo cuidadoso, por eso se demoró la investigación más de 2 años, con centenares de informes policiales, ¿cierto?, que acreditan todos y cada uno de los antecedentes que se están imputando. Más de 200 declaraciones de testigos que van confirmando, ¿cierto?, la hipótesis primaria que nosotros planteamos y además se fue desarrollando ya para otro tipo de delitos. No solo hay evidencia, que esto es interesante, porque no solo hay evidencia de declaración de testigos que pueden ser importantes, sino que hay una cantidad de antecedentes documentales, ¿cierto?, contables, antecedentes fotográficos, registros de videos, audios, llamadas, ¿cierto?, georreferenciación de los lugares donde se decía que se estaban cometiendo ciertos delitos, en particular el delito de cohecho, ¿cierto? Cuando llevan estos insumos a la sede del Partido Comunista de la Municipalidad de Recoleta, ¿es donde se hace esta georreferenciación de los celulares? Se hace primero en el partido, primero en la municipalidad, ¿cierto?, que además está acompañado con fotografías de las reuniones del día y la hora en que sucedieron, y después, ¿cierto?, con fotografías y georreferencia del lugar donde se distribuyeron, además de las declaraciones de las personas que participaron tanto en las reuniones de la negociación por estos más de 1.300 millones de pesos en productos y gente que transportó los insumos médicos. Ahora, en esta declaración lo que se presenta es que el alcalde Jadue le habría dicho a Best Quality, a su representado, que pedían un bono para asegurar que la empresa mantuviera su presencia en los futuros negocios, porque se pensaba abrir un supermercado popular, un negocio que pareciera atractivo, y le pide, entre comillas, este bono que es básicamente una coima. ¿Por qué accedieron? Porque en ese momento, ¿cierto?, mis representados se vieron, y así lo reconocieron en la declaración y se autodenunciaron, se vieron interesados por este negocio importante que le estaba entregando el señor Jadue y no entendían dónde se estaban metiendo en términos, ¿cierto?, de la ilicitud de la acción. Siempre hablaron de una donación, ¿cierto?, pero una donación bajo coacción, que es: si tú no me donas, no contratas conmigo. Y además, y lo más importante acá, que hoy día quedó plenamente demostrado, es que el señor Jadue sabía la inconsistencia del negocio. Este negocio nunca se iba a poder llevar a cabo, por lo menos la obligación de parte de la municipalidad y la asociación de farmacias, porque no tenían los dineros para pagar. Y lo más impactante fue el destino de estos insumos. La mayoría de estos insumos ni siquiera fueron repartidos a la población, ni siquiera fueron regalados a la población. Fueron insumos, muchos de ellos que se perdieron en bodegas, ¿cierto?, muchos de ellos vencidos, y más de 1.000 millones de productos que no sabemos dónde están. Hubo partes de productos que fueron vendidos por funcionarios municipales a los que se les pagó un porcentaje de esta venta, que fue cerca de 40 millones de pesos lo que se obtuvo con ello. Lo que se rindió fueron 19. ¿Es parte de esos insumos, y esos insumos estaban en bodegas municipales o eran bodegas del Partido Comunista de la sede de Recoleta? Hay que dividir. Parte de los insumos, las donaciones, ¿cierto?, estos 20 millones en cohecho al señor Jadue que se está imputando hoy día, fueron a parar al Partido Comunista.
más de 1.300 millones de pesos en productos, más otros acreedores, ¿cierto?, fueron a parar a una bodega que arrendó el señor Jadwe en la comuna de Quilicura. Cuando se vieron en la imposibilidad, ¿cierto?, de pagar, ¿qué hicieron? Salieron a rematar parte de los productos, no sabemos cuánto tampoco, porque no está ordenado, no hay informes contables, no hay cierto registro de estos productos, salieron a rematarlos a precios muy por bajo del promedio del mercado, ¿cierto?, a vendedores de MEC y otros tipos de vendedores. Ahora, abogado, cuando su cliente decide hacer esta autodenuncia, me imagino que tiene pruebas también para presentar junto con la autodenuncia. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentaron ustedes? Bueno, un asesor directo, quizás el más estrecho del señor Jadwe, el señor Matías Muñoz, ¿cierto?, tiene en su cuenta corriente y en la cuenta corriente de sus familiares, señora y madre, si no me equivoco, abonos por cerca de 20 millones de pesos, y la prueba que te señalaba en términos de la donación, que es las fotografías de ellos en las reuniones, las declaraciones del dueño de la empresa y el vendedor en la municipalidad cuando se les solicita esta donación, entre comillas, y todos los elementos fotográficos y de prueba, los informes periciales donde la policía, ¿cierto?, señala que esos productos se dejaron en el Partido Comunista tal día a tal hora. Que, ojo, es el mismo día en que se firma el contrato por los más de 1.300 millones de pesos en productos. El mismo día en que se firma el contrato, ¿cierto?, se le entrega estos insumos a el Partido Comunista, que es el 1 de julio del 2020, si no me equivoco. Esos más de 1.000 millones, ¿cuánto se pagó? En total eran 1.300 millones y en algunos pagos que se hicieron con posterioridad al 1 de julio dan aproximadamente 200 y algo millones de pesos. La deuda bruta al año 2021, ¿cierto?, era de cerca de 1.000 millones de pesos. Que se mantiene, o sea, más intereses. Bueno, dentro de lo que se presenta el día de hoy, el alcalde califica las pruebas como débiles. Sin embargo, como usted decía, se presentaron pruebas contundentes, se presentaron fotografías, se presentaron WhatsApp. ¿Era directamente Daniel Jadwe el que hacía las peticiones de esta contribución o de este bono, o era a través de Matías Muñoz? No, Daniel Jadwe, directamente, y así lo acredita. Yo no tengo una grabación, ¿cierto?, porque es difícil tener una grabación del momento de la conversación, pero todos los testigos que declaran en la causa, en particular las personas vinculadas a la empresa, señalan que la petición la hizo directamente Daniel Jadwe. Hay WhatsApp, además, entre nuestros representados, ¿cierto?, y Matías Muñoz, donde señala Daniel ya está de acuerdo, sabe todo y tienes que ir a entregar los productos a la municipalidad. Porque los productos primeros iban a llegar a la municipalidad de esta donación. Sin embargo, después del mediodía, ¿cierto?, se envía un WhatsApp y dice, Daniel pidió que estos productos vayan al Partido Comunista. Entonces, si unimos las declaraciones de mis representados, más las fotografías donde están mis representados con don Daniel Jadwe, ¿cierto?, el mismo día, más los WhatsApp, es evidente que la petición la realizó el señor Jadwe. Bueno, y aquí se configura el cohecho. Sin embargo, dentro de lo que Daniel Jadwe manifiesta como defensa y que también lo planteaba ayer el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, es que fruto de toda esta investigación que se está realizando y de las acusaciones, Daniel Jadwe no desvió ni un peso a su bolsillo, que no hay enriquecimiento ilícito por parte del alcalde Jadwe. Eso, por una parte, claro, puede que no haya, pero que se hayan los dineros destinados a otra cosa. Pero ¿cómo lo ve usted como defensa? Sí, pero el cohecho no dice relación con que tú me entregues plata para yo enriquecerme, ¿cierto? Lo que señala el tipo penal es que yo, funcionario público, te cobre por realizar algo, independientemente a dónde vaya el fruto de ese cobro. Es interesante acá señalar dos cosas. Uno, primero, que cuando se realiza este negocio, el señor Jadwe sabía que era inviable. Ellos ya tenían deudas. La Asociación de Farmacias Populares, antes de la celebración del contrato con mis representados, tenía una serie de deudas. Primero, todas las municipalidades que tenían asociaciones con Achifar, ¿cierto?, señalan que nunca tuvieron ningún beneficio de esta Asociación de Farmacias Populares. Los directores de la Achifar señalan que nunca les señalaron que habían pérdidas, que se realizaron negocios, qué tipo de negocios, no estaban informados.
todo lo controlaba el señor Jadwe. El señor Jadwe fue endeudando esta empresa, ¿cierto? No sabemos para qué se utilizaron estos insumos. Sin embargo, lo que sí se puede saber y se puede plantear, y que lo planteó el Ministerio Público hoy día, que la situación económica, la administración del señor Jadwe en esta asociación, ¿cierta?, era desastrosa. Y lo que él quiso hacer es encubrir, ¿cierto?, el desastre de administración que tenía. Y una de las hipótesis que se plantea y que no es baladí, ¿cierto?, es que ese año justamente era un año de elecciones, tanto como candidato a alcalde como precandidato presidencial. Por lo tanto, una de las acciones que más beneficio le trajo a nivel político, ¿cierto?, que era la administración, la creación de las farmacias populares, ¿cierto?, se le estaba viniendo abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? La deuda, gasta recursos públicos, bota recursos públicos, ¿cierto?, para efectos de encubrir esto. Eso por un lado, y por otro lado, una cosa relevante. Las farmacias populares nunca pudieron vender remedios, ni siquiera a sus asociados como farmacia. Estas farmacias populares se crean sin autorización para poder vender remedios. Por lo tanto, era una pantomima de farmacia. Pero la gente manifestaba que compraba y que compraba a precios más baratos, y es en ese contexto que crece la popularidad del alcalde Jadwe. Perdón, pero las farmacias populares como asociación creada, ¿cierto?, para ese efecto, la Achifar nunca tuvo autorización de venta de remedios, nunca compró remedios para la venta. ¿Qué es lo que hacía? Compraba mascarillas, ¿cierto?, compraba termómetros o algún otro servicio anexo a una farmacia para poder distribuirlo. Nunca compró remedios. Por eso empezaron a renunciar la mayoría de las farmacias que estaban en esta asociación. Y por eso los directores tienen una voz crítica a la administración del señor Jadwe. No benefició a nadie más que algunas personas de Recoleta, en particular a los funcionarios que hoy día están imputados. Y a la figura pública de Daniel Jadwe, o sea, se podrá decir no llegó a bolsillos, pero sí a la construcción de su figura pública, pero por supuesto, no cabe duda. Eso, bueno, por una parte. Ahora, Dentro Matilde, de... Sí. Otra cosa importante es que al señor Jadwe no se le está imputando malversación. Nadie le está diciendo que se robó plata. Lo que se está diciendo es fraude al fisco, que es que él, en el fondo, defrauda al fisco por determinado monto, que hoy día es más de 1.300 millones de pesos, ¿cierto? A Matías Muñoz sí malversación. A Matías Muñoz sí le malversación por 56 millones de pesos aproximadamente. Porque esas entradas que llegaron a sus cuentas, no se sabe qué destino tuvieron. En algún momento él toma dineros de las farmacias populares, ¿cierto?, cuando ya es secretario de esta asociación, y se las transfiere directamente a su cuenta o a cuentas de familiares. ¿Ya? Y las denomina como préstamos y algunos otros ítems que la verdad que no tienen ninguna justificación. Esos dineros fueron a parar a su cuenta. En algún momento también las trató de disfrazar, ¿cierto?, como lo que pasó con los 20 millones que mi cliente le entregó como comisiones de venta. Ya, después no se sigue haciendo no se sigue la pista a estos dineros que fueron depositados en las cuentas tanto del señor Muñoz como de su familia. O sea, la plata de la Achifar entra a las cuentas del señor Muñoz o familiares del señor Muñoz, ¿cierto?, y nunca devuelven a Achifar, que es lo relevante. Claro. También hubo pagos que no se sabe si se concretaron o no de sueldos millonarios a personas de Achifar. ¿Qué antecedentes tiene usted sobre eso? A ver, aquí hay dos cosas, porque hay muchos funcionarios de Achifar que cuando quiebra, ¿cierto?, Achifar, nosotros le pedimos la liquidación, no le pagaron ni siquiera sus cotizaciones. Todavía deben cotizaciones y ellos son acreedores, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, hay funcionarios que trabajaban para la Municipalidad de Recoleta, realizando un servicio, y paralelamente realizaban un servicio o prestaban un servicio a la Achifar. Entonces, el mismo servicio está doblemente remunerado, que es algo que se está imputando o es un antecedente de la carpeta de investigación. Bueno, en este caso, ¿usted tiene antecedentes que haya habido problemas en la investigación? Sabemos que hay otras investigaciones, en otros casos en que han desaparecido antecedentes. Este caso lo lleva la investigación el OS7 de Carabineros. Así es. ¿Y no ha habido ningún problema dentro de la investigación?
por los antecedentes que tenemos nosotros, las cadenas de custodia, los informes policiales y el devenir, ¿cierto?, propio de una investigación, hasta el momento no ha habido ningún tipo de irregularidad. Muy por el contrario, el Ministerio Público, en particular la fiscal Herrera, ha hecho un trabajo minucioso, responsable y ha tratado de custodiar y mantener además en secreto la mayor cantidad de información previo a esta audiencia, más allá de las filtraciones que suelen haber. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, los cuestionamientos que ha hecho el señor Jadwe, ¿cierto?, a la prensa, a los querellantes, a las empresas, a usted mismo, a mí, y a la Fiscalía, al Poder Judicial, ¿cierto? Cualquier persona que se atreva a investigar o cuestionar la administración de estas farmacias, ¿cierto?, o a él en persona, es objeto de crítica, sea cual sea el argumento que él use, ¿cierto?, para denostar o descalificar quien quiera investigar estas irregularidades. Finalmente ustedes no lo solicitan, pero se pliegan a la petición de la Fiscalía de pedir el arresto, la prisión preventiva para Daniel Jadwe como medida cautelar. ¿Tiene justificación pensando en que es una figura pública que difícilmente pudiera desaparecer? Bueno, tenemos alcaldes hoy día que están con pedidos de extradición de afuera, ¿cierto?, por no tener medidas cautelares de mayor intensidad. Eso uno no lo puede adivinar. Lo que hace un tribunal de la República, lo que puede aportar uno como litigante, ¿cierto?, es entregarles antecedentes para que el tribunal realice una prognosis. Si yo, con este tipo de delitos, con la pena que tienen asignado, tengo la posibilidad de fugarme y eludir la acción de la justicia, más allá de las características personales, ¿cierto?, de cada uno de los imputados, si cree el tribunal y está convencido de que sí puede eludir la acción de la justicia o es un peligro para la seguridad de la sociedad, pudiese imponerse la prisión preventiva. Y ojo, que en este caso es bien... hay muchos antecedentes que podrían brindarle al tribunal un antecedente para prisión preventiva. Porque después de la quiebra de Achifar, cuando los acreedores, ¿cierto?, estaban persiguiendo patrimonialmente para que le devuelvan lo que le deben, el señor Jadwe realiza otra asociación de farmacias, ¿cierto?, y traspasa de manera ilegal todos y cada uno de los bienes que tenía Achifar, estando en proceso de liquidación, lo que está penado por ley, los traspasa a esta nueva corporación. Estos nuevos insumos médicos y algunas otras cosas que traspasaron, ¿cierto?, fueron incautados por la PDI en otro local, ¿cierto?, donde el señor Jadwe trató de ocultar estos bienes en perjuicio de la liquidación. Y ese delito también está comprobado, están incautados, entregados al liquidador el día de hoy, ¿cierto? Y eso claramente es un indicio de obstrucción a la investigación, que es un antecedente que vamos a poner en evidencia, ¿cierto?, en la continuación de la audiencia. Esto deberá terminar mañana o el viernes, a más tardar. Así es. Abogado Mario Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este primer día de audiencia de formalización del alcalde de Recoleta. Muchas gracias. Gracias a ti.